Hola, hola. Hola. Buenas tardes, profesor. Buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. Bien, bien, felizmente. ¿Cómo están ustedes? Bien, No sé. gracias. Todo bien, profesora. Qué bueno. Uy, entraron un montón. Ya 32. Ay, estoy con la panza llena. Ya, a ver, vamos a ver primero. Vamos a ver la asistencia. Dos. Abad. Ahí, Abad. Hola. Apolinario. Presente, Miss. ¿No está Apolinario? Sí. Ay, ¿qué pasó que te demoras tanto? Aragón. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Aranda. Buenas tardes, profesora, presente. Lisette Aranda. Presente, Buenas tardes. presente. Becerra. Buenas Boca tardes, Negra. mi presente. Buenas tardes, mis presente. Buenas tardes. ¿Quién eres? Freddy. No, ¿quién me ha dicho el último presente? Presente. Pero dígame quién es, pues. Presente, Brady. Brady, presente, profesora. Ya. Caballero. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Cabrera. Presente, profesora. Profesora Cabrera. Cáceres. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Castillo. ¿Quién eres, Castillo? Presente, doctora, No, buenas Castillo tardes. es... Oye, todo el mundo me dice presente a la vez. Hola, Summer. ¿Cómo estás? Y yo después no sé quién me está diciendo presente. Cirilo. Presente, mis buenas tardes. Naomi. Ok. Presente. Coyanque. Mi presente, Coyanque. Coyanque, ya. Dávila. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa Llanos. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Medina Galarza, no, Galarza Medina. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Gaviria Buenas Hoyos. tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Gómez Ravena. Buenas tardes, Miss, presente. Buenas tardes. González Olivera. González Olivera. No hay. Gutiérrez. Presente, Miss, buenas Gutiérrez tardes. Falconi. Sí, presente, Buenas Miss. tardes. Gutiérrez, ¿no? Sí, Miss, ¿Gutiérrez o Gutiérrez. González? Gutiérrez, Miss, Gutiérrez, presente. Ah, ya. Sí, sí. Huachaca. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Vargas. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Cuarcaya. Buenos días, doctora, presente. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Landa. Presente, profesora, buenas tardes.
Buenas tardes, Límaco. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Luján. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejía Cabrera. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Muñante Pizarro. Presente. Noblejas Espino. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Noda. Presente, mis buenas tardes. Y nosotros. Buenas tardes. Orbegoso. Presente, profesora. Buenas tardes. Disculpe, Buenas ya me tardes. pasó el listo. ¿Quién eres? Soy González. Por supuesto. González. Esperaba pasar el día solo con la familia. Gracias. Prieto. Presente, Miss. Ramos. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Reyes del Águila. Presente. Rivera. Presente, profe, buenas tardes. Romero. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Salcedo. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sena Flores. Presente, profesora. Buenas tardes. Le sigue Silva. Ah, no, Sena, ¿no? Sena. Yo mira Presente, Sena. profesora. Silva. Presente, profesora. Gutiérrez Silva. Buenas tardes. Torres Mendoza. Presente, profesora. Velázquez. Presente, profesora. Velázquez. Ya. Zunini. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar que termine de guardar. Nadie más ha llegado tarde, ¿no? Profesora, yo Abad Cuacaya. Ya, espérate que termine de cargar. Ahora pues después del almuerzo da sueñito, ¿no? Va a estar con... 0 para todos, ¿ah? Ninguno me ha dicho feliz cumpleaños, profesora. Ah, no. Hoy es Cumpleaños. feliz cumpleaños. Cumpleaños. Muy tarde, muy tarde. La torta, Miss. ¿Ah? Riquísima. Una torta y un pay de limón riquísimo, que ahorita acabo de comer. Reviente la piñata. Provecho, Miss. No sé a quién voy a reventar yo en vez de reventar la piñata. Pobre que no salgan bien los pasos. Ah, Huarcaya, ¿no? ¿No está Huarcaya? ¿Abad llegó? Sí, profesora, ¿Llegó? presente. ¿Abad? No. Sí, presente. Sí, ¿Quién Miss, eres tú? Abad es la que le está hablando. Ya. Ya. Miss, Panchaca, feliz Huarcaya, alguien cumpleaños. dijo. Espero que lo pase lindo. Ay, no. Gracias, en clases todo el día, hasta las 8:30 de la noche. Ya almorcé con mi hija. Pero vea el lado positivo. Está en su casa. Ah, sí, pero sola con mi hija, pues el resto, mi hermana solamente ha visto un ratito que me ha encantado Happy Birthday y se acabó el cumpleaños. Ya, ¿qué tengo que hacer? Guardar, ¿no? Sí, tiene sus cosas positivas, ¿no? Pero tantas horas sentada acá, mis ojitos se me van a cerrar así. Hoy, ¿cuánto demora esto en cargar?
¿Alguna pregunta de los temas anteriores? ¡Ay, Sora, me has hecho asustar! Mi perra que te viene toda misteriosa, se viene por un lado que nunca entra. Váyase para allá, anda a tu cama. Corre, anda a descansar. Yo tengo una consulta. ¿Tejido Dime. conectivo denso es lo mismo que tejido conectivo laxo? No, Denso totalmente regular diferente. y laxo no son, Totalmente ¿verdad? diferente. Espérate, ahorita. No. Ya, ok. No, mira, el tejido conectivo laxo se caracteriza porque va a presentar los 3 tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares. Pero en este caso las colágenas son muy delgaditas, son bien delgaditas. En cambio el denso es porque tiene muchas fibras. ¿Y qué tipo de fibras va a tener? Colágenas. Abundantes fibras colágenas. Por eso se llama denso. Y hay de 2 tipos, regular e irregular, ¿no? Regular, el que está así en fibras paralelas, como en los tendones. Y el irregular, como está pues en la dermis profunda o dermis reticular, donde las fibras de colágeno están pues así, en desorden, ¿no? No están en una forma ordenada. Ahora lo vamos a ver. Ah, espérate, que tengo que hacer acá, tengo que ver. Miss, yo tengo otra consulta. Dime. Usted mencionó que que la elastina salía se convertía en proelastina y la proelastina es la que se une con la fibrilina y fibulina, o es la fibra de elastina. Ajá, sí, pero ya fuera de la célula. Entonces es la proelastina, no es la elastina. No, proelastina. Ya me gracias. ¿Qué clase nos toca? La 3, ¿no? Prácticas. Acá está. Ay, ¿qué pasó con esto? No sé qué cambio se habrá hecho. Ya. ¿Están viendo no sé? No están viendo, pues no dicen nada. Ok, vamos a empezar entonces con este tejido conectivo. Ustedes no conocen la universidad, ¿no? ¿Algunos de ustedes conocen la universidad? ¿Ha estudiado algún ciclo ya en la universidad? No. No. Miren, este pabellón, yo les cuento. Este pabellón, esto que ven acá, son adentro hay unos tanques inmensos, grandotes, que tiene tuberías que van hasta el mar, traen agua de mar. Para el lado de acá hay un tanque grandotototo donde se filtra esa agua de mar. Y pasa, y aquí hay cultivos de algas, pero en grandes cantidades, ¿no? Para usar para alimentos de animales, qué sé yo, ¿no? Es bien simpático. Para el lado de acá, en el primer piso, hay laboratorios de biología marina y también de investigación. En el segundo piso, esto de acá, o sea, bueno, esto de acá todavía es pero para la parte de acá, estas ventanas de acá, son aulas. Y esto es una sala muy bonita que tienen para descansar ahí, tienen sus muebles, ahí se echan, están así echados los chicos, con puros cojines y todo, y tienen sus plantitas bien bonitas. Bien simpático ese. Para el lado de acá está la cafetería. Y para allá, les cuento una anécdota. Antes los pabellones
se decían con letras. Pabellón A, pabellón B, pabellón C, D, E, F, G, H, ¿no? Entonces, para abreviar, se decía el PA, el PB, el PC. Y entonces, cuando hicieron este pabellón, tuvieron que cambiar las cosas, porque el pabellón es el N. Entonces, cuando iban a decir el pabellón N, decían el pene. Entonces, ahora ya no le dicen con P, ya solamente en el N, nada más. Ya no le dicen, no íbamos a estar con el pene por todos lados, imagínense. Ríanse pues, también no se ríen ustedes. Por acá está el M, por aquí están los caballitos, las vaquitas. ¿Qué más hay? Hay alpacas, hay carneritos. No me acuerdo qué más hay. Y para el lado del frente, ahí está la clínica de simulación. Hay toda una granja a mí. De medicina. Así, claro, ¿no ves que hay veterinaria? Entonces hay todos animales domésticos. Es muy bonito. Y cuando hacen las ferias agrarias, hoy es bellísimo. Bellísimo, porque todo esto lo llenan pues de todo. Hay una parte que está hacia adelante, pero que es un terreno que todavía no está construido, y entonces ahí les preparan para las vacas que vienen, porque hay concursos de vacas a nivel nacional, internacional también, entonces les ponen ahí sus comederos, sus cosas. Y acá hay un montón de restaurantes con unas carnes deliciosas. Después por acá ponen las ferias de aves. En la feria de aves se ven unas cosas, qué aves tan bonitas, unas gallinas, pero que no se puede imaginar, qué lindas gallinas. Hay gallinas pues que tienen bueno, los gallos tienen una cola pero inmensa, que los tienen que poner en un palo porque alto, ¿no? Porque la cola llega así hasta el suelo, así bonito. Otras gallinas que tienen la cresta azul, después tienen otras que son rayaditas, es decir, un montón de colores. Faisanes también, faisanes, diferentes tipos diferentes especies de faisanes. Muy bonita es la feria. Se come rico y es bonita. Bueno, ya, vamos a empezar con tejido conectivo. Si no me pongo a hablar, es que es linda la universidad, a mí me gusta mucho. Y puros jardines por todos lados que podemos tirarnos ahí después de almuerzo un rato a reposar. Bien, vamos a ver el tejido conectivo. Entonces ya hemos hablado algo la semana pasada y hemos visto pues que es un tejido que tiene abundante matriz, que es muy vascularizado. A ver, ¿alguien más se recuerda otra característica? Se origina del mesodermo. Exactamente, todos los tejidos conectivos se originan del mesodermo, ¿no? A diferencia del tejido epitelial que vamos a ver la próxima clase, donde el tejido epitelial se origina de cualquiera de las tres capas, ¿no? Sí. Miren su ficha de actividades, miren su, ¿cómo se llama esto? Su rol de evaluaciones, porque, bueno, no debería de decirles, pero siempre me conduelo porque sé que a veces no lo leen. En la próxima clase no semana, o sea, este miércoles tienen el examen teórico. Entran los 3 primeros capítulos, ¿sí? Acuérdense, ¿eh? Mira, ya después no digan, no, profesora, que no nos avisó. Son las 3 clases teóricas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el origen embriológico de este tejido. El de práctica es en la 5ª sesión, o sea, en la 3ª semana. Todo teoría, profesora. No debería decirles, no. El consolidado es práctica. El de la semana que, digo, la clase que viene, o sea, en la 4ª sesión, ahí es teórico. Los otros son prácticos.
Entonces, estoy tan gorda, Diosito, que ya no puedo ni respirar con el pantalón que me gusta. Vamos a ver entonces las características del tejido conectivo propiamente dicho. O sea, el tejido conectivo, vamos a ver tres tipos, ¿no? El tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo especializado y, bueno, el primero de todos, que es el primero, el tejido conectivo embrionario, ¿no? Va a conocer la localización del tejido de cada uno de los tipos de tejidos, ¿no? Bien, tejido conectivo realmente lo vamos a encontrar en todas partes, ¿sí? Porque está formando el mismo tejido conectivo, por ejemplo, cuando forma tendones, ligamentos, ¿no? Es puro tejido conectivo. Pero lo podemos encontrar también en el sistema nervioso, en el tejido nervioso, lo podemos encontrar entre el tejido muscular, ¿no? Por todos lados nos vamos a encontrar ese tejido conectivo. Es por ello que tiene funciones muy variadas, exactamente. Dice, es necesario reconocer la importancia y relevancia de este tejido en nuestro cuerpo, puesto que hay muchas patologías ligadas a alteraciones que comprometen la composición de este tejido. ¿Sí? Es cierto. Bueno, entonces, el temario, hoy día vamos a ver presentación del tejido conectivo, origen embrionario, células que podemos encontrar en este tejido conectivo, qué funciones cumple, como tienen células muy variadas, también sus funciones van a ser muy variadas, ¿no? La clasificación, cómo clasificamos a este tejido conectivo, características y localización. ¿Sí? ¿Qué veremos ahí? ¿Qué veremos ahí? Características y localización. Vamos a ver qué características tiene el tejido, de qué células está compuesto, cómo es su matriz, etcétera, y en dónde lo podemos encontrar, ¿no? Bien, ese es un tejido conectivo, digamos, ideal, ¿no? Para empezar con el tejido conectivo, siempre empezamos por el tejido conectivo laxo, porque en el laxo hay todos los elementos que se presentan en todos los tejidos. Ya de acuerdo a la especialización, esos elementos pueden variar, ¿sí? Pero que tienen todos esos elementos, los tienen. Entonces, vamos a ver que tiene pues numerosas células, diferentes tipos de células, y estas células se encuentran separadas por mucha matriz extracelular. La matriz extracelular va a ser compuesta por fibras, ¿sí? Fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, ¿no? Y vamos a encontrar pues, las células como los mastocitos, los macrófagos, plasmocitos, este es adipocito unilocular, los fibroblastos, que son los que hacen de todo, ¿no? Las células mesenquimales y fibras colágenas acá, ¿no? Este es un adipocito, ¿no? Adipocito unicelular, adipocito multicelular. Ya, a ver. Entonces acá estamos viendo, miren, estas células en esquema, y acá las tenemos en micrografías, pues, de microscopía óptica, ¿no? Microscopía óptica, cómo vamos a reconocer a estas células. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué ha parecido así? Algo se fue de acá. Bueno, características del tejido conectivo. Entonces tiene mucha matriz extracelular, ¿no es cierto? Esta matriz puede ser líquida, puede ser semisólida, puede ser sólida, ¿sí? Entonces cada una va a cumplir una función pues diferente, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esta es la dermis reticular, donde vamos... Sora, por favor.
que me clava sus uñazas. Váyase afuera, ándate. En la dermis reticular que vamos a encontrar tejido conectivo denso irregular, ¿no? Esto, por ejemplo, es a nivel de... No sé, está que me clava sus uñas. El tejido conectivo mucoso-mucoide, donde vamos a encontrar pues abundante matriz, ¿no? Abundante matriz y tanto fibroblastos como fibrocitos, ¿no? Esto ya es un tejido conectivo propiamente dicho, pero donde predominan las fibras colágenas. ¿Sí? Miren estas fibras colágenas, bien, esta con una coloración tricrómica, y justamente el colágeno en las coloraciones tricrómicas se tiñen de azul, ¿no? Aquí vemos fibras elásticas, donde notamos pues estas fibras elásticas ondeantes, ¿no? Pero que van a tener espacios pues para poder espacios, ¿no? Van a tener fibras, estas fibras que son ondeantes, que son fibras elásticas, ¿no? Entonces este tipo de tejido, por ejemplo, lo vamos a encontrar en grandes vasos, vasos pues que salen del corazón y sus ramas más cercanas, que tienen que soportar mucha presión con la fuerza con que sale la sangre del corazón, ¿no? En cambio acá este es un cartílago elástico donde podemos observar que las fibras están en forma paralela. Bueno, y estos sí son fibras musculares, no las que están de rojo. Otras fibras, otras células del tejido conectivo son estas que vienen a ser los adipocitos uniloculares, ¿no? Este es un tejido adiposo unilocular. Y esto viene a ser, a ver, esta es una muestra de hígado, ¿no? Ahí están los hepatocitos, ¿sí? Una muestra de hígado. Y nada más. Bueno, entonces eso es en general, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos tejidos. En primer lugar, el origen, ¿no? Entonces este es un embrioncito bastante temprano. Ya está acá el estomodeo y el proctodeo, que son las aberturas del sistema digestivo, ¿no? Una abertura anterior, una abertura posterior. Y vemos acá la formación de los somites. Y de hecho acá se va a formar pues ¿cómo se llama esto? En esta parte vamos a ver nosotros la presencia pues del abdomen de este embrión, y ahí vamos a encontrar diferentes tipos de tejido conectivo, ¿no? Este es un embrión bastante, más dicho, todavía no estaba formado el embrión, sino más bien son las capas embrionarias, ¿no? El primero vendría a ser una estructura que va a permitir pues observar las tres capas del embrión, ¿no? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Aquí después dará lugar al corpúsculo. Esa es la capa más externa, que viene a ser el ectodermo, que se va a invaginar y va a formar el tubo neural, ¿no? El tubo neural, es decir, el sistema nervioso. Acá está justamente, este es el surco neural, ¿no? Y aquí están las preguntas que, como ven acá, esta es una serie de células que van a migrar, ¿no? Y van a dar lugar a los diferentes tejidos, ¿sí? Esta parte de acá viene a ser el mesodermo, es la parte media del embrión, ¿no? Y este embrión se considera pues como un embrión trilaminar, ¿no?
¿Ya? Entonces están viendo acá ectodermo, mesodermo y endodermo. El tejido conectivo comprende un grupo heterogéneo de tejidos que derivan del mesénquima embrionario, el cual se origina del mesodermo. Acá también lo estamos viendo a nivel ya de microscopía electrónica, acá también, ¿no? De microscopía electrónica. ¿Cómo está distribuido? Pues esto con material. Células pues que van a dar lugar a estructuras como la piel, como el sistema nervioso. El mesodermo es lo que va a dar lugar a muchas vísceras, órganos, ¿no? Órganos como el corazón, los pulmones, etcétera, ¿no? Y el endodermo, no, el endodermo es derivado del, perdón, el respiratorio es derivado del endodermo, ¿no? El endodermo que va a formar el epitelio que cubre a todo el tracto digestivo y van a estar muy en conexión pues con el, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito del hombrecito este. Bueno. Entonces, el tejido conectivo está compuesto de una matriz extracelular donde están suspendidas pues las células. Estas células pueden va a estar compuesto por una matriz extracelular y por células. En el caso de la matriz extracelular está compuesto por fibras y sustancias fundamentales, ya sean fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, ¿no? Y siempre van de la manito del teléfono cardio, las fibras, les digo que ya me estoy durmiendo, qué horror. Espérense, vamos a tomar agüita. Ya no hay agüita. Qué raro, porque estoy tomando Coca-Cola y la Coca-Cola me quita el sueño. Bueno, entonces la matriz extracelular, les decía, pues que está formado por fibras y por sustancia fundamental. Hay mucho espacio entre una célula y otra. Las células están bastante separadas, ¿no? Hay bastante matriz entre ellas. La sustancia fundamental que está formada por glucosaminoglucanos, proteoglucanos, proteínas de multiadhesión, etc. Células. Tenemos las células estables y las células fijas, o fijas, ¿no? Estables o fijas son aquellas células que nacen, crecen y mueren dentro del tejido. Y migratorias, aquellas que salen, van a buscar pues su lugar predilecto, digamos, y van a llegar pues al sitio donde se les requiere para cumplir su función. ¿Qué más? Tejido conectivo. Bien, entonces, bueno, acá ya está lo que les acabo de decir, ¿no? Las células estables o células fijas se originan en el mismo tejido, sintetizan los diferentes componentes de la matriz extracelular que los rodea. Células migratorias se originan entre otros, se originan en otros territorios del organismo. Llegan transitoriamente a habitar el tejido conjuntivo, por ejemplo, los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos se van a formar en la médula ósea, de ahí salen al torrente circulatorio y están dando vueltas, hasta que les llega una señal química y entonces salen del ¿cómo se llama esto? Del torrente sanguíneo y no necesita, pues, estas células estables son, como les decía, son células que van a nacer, crecer y morir dentro del tejido. Todas las células se originan del mesodermo, eso sí, sintetizan los diferentes componentes de la matriz extracelular que las rodea. ¿Sí? Bueno, entonces, entre las células estables
Dicen, sintetizan los diferentes componentes de la matriz extracelular que las rodea. O sea, por ejemplo, acá tenemos, ¿cómo se llama esto? Dentro de las células estables, tenemos células que... ¿Qué pasó? Son células que van a nacer, crecer y morir dentro del tejido. Por lo tanto, estas células vamos a ver que las vamos a encontrar siempre ahí en el tejido conectivo y ahí específicamente van a cumplir su función. En el caso de los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos T llevarán la información al linfocito B para que este linfocito B se transforme en célula plasmática y la célula plasmática comienza a producir anticuerpos específicos contra ese estatus que tenemos acá. Ya. Las células migratorias, en cambio, son células que van a llegar al tejido conectivo, ¿no? Llegan al tejido conectivo para cumplir su función. Por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos son células que las vamos a encontrar en el tejido conectivo, es cierto. Pero desde que se conoce, no ocurre eso, ¿no? Sintetizan diferentes componentes de la matriz. Células migratorias, dice, se originan en otros territorios del organismo, llegan transitoriamente al hábitat, ¿no? Llegan transitoriamente a habitar el tejido conectivo. Solamente van, cumplen su función y chao, se van. Ok, entonces acá tenemos las células que van a dar lugar al tejido conectivo, ¿no? Ay, bueno, entonces, células fijas, dice, células que se originan en el tejido conectivo y también van a morir en el tejido conectivo. Células que se orifican, dice, libres fuera del tejido conectivo. Células que se originan libres fuera del tejido conectivo. Por ejemplo, el tejón. Algo tengo que hacer. Chicos, si ustedes no participan, yo me voy a dormir, así que por favor participen, ¿ah? Siquiera por mi cumpleaños. En verdad que estoy que mis ojitos se van a cerrar. Tienen que participar. A ver, vamos a preguntar, a ver. Wow, 44. María Cabrera Castillo. Nadie quiere levantar la mano. A ver, María Cabrera. ¿Nada? Yo mira. A ver, yo mira, como los valientes has levantado la mano. Ahora el problema es que si yo me acuerdo qué cosa iba a preguntar. Ay, qué gracioso. Ya, vamos a ver. Dice células que se originan libres fuera del tejido conectivo. Es decir, estas células vienen del tejido conectivo, se originan en la médula ósea y van a ir al tejido conectivo para que las células cumplan su función. O sea, hay necesidad pues, de ¿cómo se llama esto? Aquí tenemos estas células libres, por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos, todas las células, las líneas blancas, ¿no? Estas líneas blancas que cuando abandonan el torrente circulatorio se van a transformar. O sea, por ejemplo, el linfocito B, ¿no? Se va a transformar al linfocito ¿qué les estaba hablando? De los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B van a estar en los órganos linfoides, o sea, se forman en la médula ósea, ¿no? Y de ahí van a los órganos linfoides. Y los órganos linfoides se van a encargar de, digamos, ayudar a la
composición, formación de este tejido, ¿no? Entonces, decíamos de los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B son estimulados por los linfocitos T. Entonces, pero el linfocito B no pasa mucha información, apenas pasa de información. Estas células migratorias, ¿no? O libres, tenemos, por ejemplo, los plasmocitos, ¿no? ¿De dónde se originan los plasmocitos? De las células B. De los linfocitos B. De los linfocitos B. De los linfocitos B, ¿no es cierto? O sea, el linfocito T tiene la capacidad de reconocer al antígeno. Reconoce el antígeno o se lo reconoce como sustancia extraña, lo lleva hacia hacia los órganos linfoides. En los órganos linfoides van a sensibilizarse los linfocitos B, ¿sí? Por acción de este antígeno que le está llevando el linfocito T, y comienza a producir, va a comenzar a producir una serie de sustancias. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, se van a transformar en plasmocitos y van a producir anticuerpos. Anticuerpos que son muy específicos, solamente van a atacar aquellas, van a ser sensibilizados por un determinado antígeno, y entonces los linfocitos B comienzan a reproducirse por mitosis, y esas células nuevas se van a transformar en plasmocitos. Los plasmocitos van a ser células, pues, muy grandes, bueno, nosotros las hacemos grandes, donde, pues, estas células van a sufrir algunas variaciones. Entonces, del linfocito B se va a transformar en un linfocito T. Profesora, una pregunta. Dime. Entonces, o sea, los linfocitos B son los que también forman anticuerpos y también los plasmocitos. No, los linfocitos B no forman anticuerpos. Los linfocitos B son los precursores de los plasmocitos. Entonces, el linfocito B es sensibilizado con un antígeno determinado, ¿sí? Entonces, esa sensibilización se la pasa a sus hijas, que van a ser las células plasmáticas. Y estas células plasmáticas entonces van a comenzar a fabricar, ¿cómo se llama esto? Van a diferenciarse en células plasmáticas. Y las células plasmáticas, esas sí tienen la capacidad de producir anticuerpos específicos para el antígeno que fue formado, ¿sí? Porque ya lleva la información. Tienes que preparar, pues, tus antígenos, tu antisuero, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es que hay las vacunaciones, ¿no? En las vacunaciones, ¿qué es lo que hacen? Sensibilizan nuestro sistema inmunológico y obligan a que nuestro cuerpo comience a producir anticuerpos contra el virus o cualquier célula invasora. Entonces, los linfocitos, perdón, los plasmocitos van a llevar la comunicación de que eso es un antígeno, mientras que los linfocitos van a ser reconocidos, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de que, digamos, este sistema inmunológico ataque al antígeno específico, ¿no? Y una vez destruido, entonces se van a producir una serie de cadena, ¿no? Que van a provocar que ese sistema inmunológico, pues, se cierre, digamos, ¿no? Se cierre hasta el próximo aviso, ¿no? Gracias, profesora. Perdón. Ya. ¿Qué más? Tenemos también las células gigantes a cuerpo extraño, los osteoclastos, etcétera. Son células, pues, que han derivado de
epitelio, no, de este tejido conectivo, y han dado lugar pues a estas células, estos cuerpos lúteos, estos, ay, Diosito, en verdad, y a veces es una prueba de lo que me pasa cuando como mucho inmediatamente doy clases. Tengo que tratar de despertarme bien. Ya, cuando estas células, pues, por ejemplo, los osteoclastos que hablamos, estos osteoclastos provienen de los monocitos, ¿no? Los monocitos que son células, pues, que al salir del torrente sanguíneo se transforman en macrófagos, ¿sí? Pero hay situaciones en que este macrófago tiene que crecer mucho. Uno de dos, o crece porque, digamos, la vas a sobrealimentar, o de lo contrario, también puede crecer porque los macrófagos pueden reunirse y formar una célula gigante, ¿no? Entonces, todas estas son células, pues, de nuestro sistema inmunológico, que nos van a proteger, pues, contra una serie de enfermedades, ¿no? Cuando falla algo pequeñito, inmediatamente, sí. O sea, el macrófago viene del monocito y... no, el macrófago viene del monocito, y el mastocito viene del macrófago. No, el mastocito es totalmente diferente al macrófago. El macrófago es una célula que va a tener muchos lisosomas, puesto que su función va a ser fagocitosis, ¿no es cierto? En cambio, el mastocito es una célula que se cree que deriva del, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé qué cosa les está diciendo. El mastocito deriva de los basófilos. ¿Por qué se cree esto? Porque en ambas células se presenta el mismo tipo de granulaciones. Es decir, en el ¿cómo se llama esto? Dime. Pero tanto el mastocito como el basófilo son derivados de la célula madre hematopoyética. Sí, claro. Porque... Por eso es que, por ejemplo, en el Gardner dice que el mastocito es una célula fija. Ahora, en la actualidad, pues no se considera eso. ¿Por qué? Porque si es una célula que se ha originado de la médula ósea, necesariamente tiene que haber migrado. Uy, no sé dónde está mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Suena, pero no sé. De repente me llaman de la escuela. ¿Dónde está? Ajá. Ay, si es alguna propaganda, gracias señorita, estoy ocupada, estoy en clases. Ay, he puesto el Truecaller para identificar las llamadas y no aparecía nada. Y igualito es para la misma cosa de créditos, esas cosas. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Ya, los mastocitos se dice que tienen el mismo origen que los basófilos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tipo de granulaciones. O sea, tú en un mastocito vas a encontrar gránulos de heparina, gránulos de histaminas, ¿no? Que son bien basófilos. Y esto mismo encuentras en las células basófilas. Y estas, bueno, se originan pues de una célula madre hematopoyética, de hecho, ¿no? Y les decía que en el Gardner el problema es que la traducción no está bien hecha.
Entonces ahí dice que los mastocitos son células fijas del tejido conectivo. Sin embargo, nosotros no lo consideramos así, como muchos libros que van a encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una célula que se origina en la médula ósea, obviamente tiene que haber migrado al tejido conectivo. Es cierto que desde que se forma va al tejido conectivo y toda su vida está en el tejido conectivo. En cambio, sí, dime. Entonces se consideraría... ¿Perdón? Entonces se consideraría que los mastocitos son células libres, ¿no? Sí, claro. Sí, son células libres. Por eso está acá, ¿no? Acá está el mastocito. Ay, ay, ay. Pero esos mastocitos se crean en médula ósea, van al tejido conectivo, cumplen su función y mueren en el tejido conectivo. Yeah. Sí. Todo es dentro del tejido conectivo, ¿no? Es una consulta. El tejido conectivo no, el tejido óseo es tejido conectivo, ¿verdad? Sí. ¿Y la médula ósea también es tejido conectivo o no? Sí, sí, claro, también. Netamente conectivo. Es parte de o sea, la médula ósea digamos, originaría a los eritrocitos, todo. Y a todas las líneas de las células sanguíneas, sí. Pero allí dice incluyendo también a las plaquetas. Pero allí dice que son células que se originan fuera del tejido conjuntivo. Allí en ¿Dónde dice? Dice células que se originan fuera del tejido conjuntivo y están los eritrocitos, neutrófilos, todo. No, se refiere al tejido conectivo propiamente dicho, de repente. O sea, no exactamente. De repente no me he fijado. Células de afuera del tejido conjuntivo, no, pero es que el tejido sanguíneo, todo eso también es parte del tejido conectivo, ¿no? Se refiere al tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Estas células se originan en la médula ósea y van a ir hacia el tejido conectivo propiamente dicho para cumplir su función, ¿sí? La falta de... Tienes razón, mira, tanto tiempo así no hemos reparado de eso. Pero igual se originan En cambio, estas se originan del mesodermo, ¿no? Sí, dime. Oye, o sea, el tejido conjuntivo propiamente dicho, ese no es el especializado. No es especializado. Pero, o sea, estas, las fijas son, se forman a partir de células mesenquimales, ¿sí? Estas células mesenquimales pueden dar lugar, pues, a osteoblastos, a condroblastos, a adipoblastos, ¿no? A fibroblastos. Todas estas células provienen del mesodermo, ¿no es cierto? Y en cada órgano van a cumplir una función específica, ¿no? En los huesos serán pues, los osteoblastos, en los adipoblastos en el tejido adiposo, condroblastos en tejido cartilaginoso, etc. Pero viven todo el tiempo ahí. Nacen, crecen y mueren ahí. En cambio, estas no, porque estas se van a formar a partir de estas células hematopoyéticas y luego van a migrar van a salir de la médula ósea del tejido sanguíneo para ir al tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Donde se haya producido pues una infección, algún daño, ¿no? Que se tenga que reparar o atacar, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Las células fijas o de sostén, que pueden ser las mesenquimales, fibroblastos, fibrocitos, condroblastos, osteoblastos y los adipocitos. Y las células migratorias, que pueden ser las células cebadas, plasmáticas, macrófagos, linfocitos y eosinófilos. Ya, ¿qué más tenemos acá? Las fibras, ¿no es cierto? La matriz extracelular, que va a estar conformada por fibras, ¿no? Como las fibras colágenas, elásticas, reticulares, por glucosaminoglucanos y por proteoglucanos.
Ok, entonces vamos a hablar algo de las células fijas. En primer lugar, hablamos de las células mesenquimales. Estas células mesenquimales son células bastante grandes, fusiformes, que pueden presentar proyecciones, que tienen un núcleo un poco alargado, ¿no? Muy particular, digamos, ¿no? Estas células, cuando forman el tejido mesenquimal, van a producir poca matriz. Entonces, como producen poca matriz, entonces se dice que son, ¿cómo se llama esto? Estas células lo que van a hacer, pues hay mucha celularidad en este tejido, ¿no? Mucha celularidad, es decir, van a haber muchas células y va a haber sustancia fundamental, ¿no? Y proteínas fibrilares, pero mucho menor cantidad que en otras células, ¿no? Entonces, las células mesenquimales son grandes, en forma de uso, con proyecciones, como les digo, con proyecciones, ¿no? Presenta núcleo prominente, sí, el núcleo, para que ustedes no se equivoquen, pero ojo, es solamente para que lo tengan acá en la mente, pero no lo vayan a poner al papel, sino que una forma fácil de reconocer, digamos, este tejido mesenquimal es observando sus células. Miren, eso no está, pues, digamos, muy, ¿cómo se dice? Estas células van a estar entre la matriz, ellas mismas van a producir su matriz, y dentro de esa matriz van a producir su sustancia fundamental, muy rico en ácido hialurónico, ¿cómo se llama esto? En proteínas fibrilares, ¿no? Pero solamente del tipo colágeno, ¿sí? Aquí hay, todas estas fibras que ven ustedes, es colágeno, ¿sí? Pero es colágeno que lo encontramos, pues, en cualquier parte, ¿no? Les decía que para reconocer estas células, solo para ustedes, ¿no? Mentirosos. Miren, que algunas parecen como unos espermatozoides, ¿no? Y ese es un núcleo con sus proyecciones. Entonces parecen, pues, estas células, pues, los espermatozoides que tienen una cabeza prominente y una cola, ¿no? Así se parecen, ¿no? Pero son bien diferentes. Bueno, pero una forma para, digamos, para reconocerlas, ¿no? Dice, las encontramos en el embrión, coloración H. Ya. Aquí, tejido conectivo mucoso-mucoide. Vemos acá estos fibroblastos, miren, con una cromatina sumamente laxa, ¿sí? Muy laxa, que nos ayuda para identificar y producir todas las moléculas necesarias para mantener esta matriz extracelular, ¿no? Porque acá hay abundante matriz extracelular. Entonces, esa se tiene que estar renovando constantemente, ¿no? Entonces, vemos estas células, por ejemplo, con núcleo muy vesiculoso, con proyecciones que vienen a ser las células, los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos, que son los responsables de la producción de la matriz ósea. Matriz ósea, de la matriz ese es el tejido conectivo mucoso o mucoide, ¿no? Fíjense. Ya está. Miren, comparen estas células que tienen, pues, núcleo muy vesiculoso con sus proyecciones, ¿sí? Y estas células que tienen, pues, no tienen proyecciones, tienen un núcleo un poco más pipnótico, más condensada la matriz, ¿no? Condensada la cromatina.
de tal manera que ya se vuelven células pues apoptóticas, ¿no? Células que van a morir. En cambio, estas de acá, son células pues, estos serían fibrocitos, ¿no? Fibrocitos tienen la cromatina más condensada. En cambio, estos son fibroblastos. Acá también vemos un fibroblasto con sus proyecciones. Vamos a copiarlo acá. Ya. Entonces, esto es vemos aquí a la célula, ¿no? Con sus proyecciones, que sale de esta célula es un fibroblasto, ¿no? Como se ve, pues es una célula que tiene mucho, qué pesado esta cosa. Jefe, ya. Israel, estoy en clases, ¿qué pasó? ¿Ha puesto su correo? Ajá. Ya. Ah, ya. 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 Ok, gracias. Ya, ok, chao. Ya. Lo que pasa es que no tenemos acceso a subir las notas de morfolocomotor. Entonces están dando las indicaciones cómo vamos a hacer con eso. Ya. Bueno, entonces les decía, pues, ese fibroblasto, obviamente, como es una célula muy activa, que va a producir mucha matriz, que va a producir muchas proteínas para la formación de fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Entonces, obviamente, tiene que tener mucha eucromatina, ¿sí? Mucho retículo endoplasmático rugoso, porque está en constante síntesis, ¿no? Síntesis de proteínas. Pero llega un momento en que esta célula alcanza su madurez y ya solamente va a producir matriz para lo que está alrededor suyo. Entonces se va a convertir en un fibrocito. Estos fibrocitos, entonces su cromatina se condensa porque ya no tiene mucha producción de matriz. Entonces, ¿para qué necesita? Pues tremendo núcleo, así como ven acá, estos núcleos bien laxos, ¿no? No, su cromatina es más condensada. El citoplasma también se va a reducir. El citoplasma se va a volver acidófilo. ¿Por qué? Porque como ya no lleva a cabo mucha síntesis de proteínas, disminuye la cantidad de retículo endoplasmático rugoso, por lo tanto su citoplasma se vuelve... ¡Uy, qué pesados! Ya los bloquearon a los de Truecaller también porque no sale el nombre. Bueno, entonces esos fibrocitos ya pierden pues esa atracción por los colorantes básicos porque ya no tiene mucho retículo endoplasmático rugoso, no va a disminuir. Ya no se dedica pues a hacer tanta síntesis de proteínas, ¿no? Estos son fibroblastos que están bellos, que están, ¿cómo se llama esto? Con microscopía confocal, en la cual se utilizan pues colorantes luminiscentes, no luminiscentes, fluorescentes, y por ejemplo el núcleo se tiñe pues así de rosado, ¿no? La de el citoesqueleto, aquí está teñido de amarillo, y vemos pues cómo tienen estas células, estas proyecciones, ¿no? Su núcleo pues se ve bien vesiculoso, ¿no? Bien vesiculosos esos fibroblastos, ¿no? Células fusiformes con abundantes organelos, núcleo ovalado, núcleo prominente, citoplasma con muchas prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Como ven, ahí tienen las prolongaciones citoplasmáticas. Acá también microscopía de transmisión, ¿no? También ven ustedes las proyecciones de estas células, ¿no? Bien, entonces, para diferenciar un fibroblasto de un fibrocito, miren, el fibroblasto, núcleo bastante vesiculoso, ¿no? Núcleo vesiculoso.
vamos a encontrar pues algunos puntos, digamos, que hay una mayor concentración de esta cromatina, ¿no? El retículo endoplasmático, el citoplasma con mucho retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? En cambio, esos son los fibrocitos. Miren cómo se vuelven alargados, ¿no? Fusiformes y alargados. Casi ya no presentan proyecciones. Al mirarlos pues a microscopía electrónica, vemos un núcleo bien alargado, ¿sí? No se ve completamente el citoplasma, pero, como dice, pues estas células ya van a reducir ¿cómo se llama esto? Su función. Por lo tanto, miren, el núcleo se alarga, disminuye la cantidad pues, de cariolinfa, todo, entonces se va condensando ahí la cromatina, ¿no? Aquí vemos el fibroblasto, ¿no? El fibroblasto es una célula pues muy activa porque va a producir constantemente esta matriz extracelular, ¿cierto? Entonces, como ya vimos la semana pasada, la formación del colágeno, ¿no? Aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Estamos viendo que abundante retículo endoplasmático rugoso, donde se va a formar pues las proteínas, ¿no? Estas proteínas van a pasar hacia, bueno, tenía hasta arriba, no importa, de las gap junction hasta van a producir pues una serie de sustancias, como hemos dicho, se forman primero los tres polipéptidos, ¿no? Estos polipéptidos se van a ensamblar en alfa hélice y luego van a formar el procolágeno. Ese procolágeno sale, pierde sus cadenas terminales y se transforma en tropocolágeno, ¿no? Y ese tropocolágeno se va a ordenar y va a formar las microfibrillas de colágeno, ¿sí? Qué maravilloso, de las fibras de colágeno, ¿sí? Ok, ¿qué más tenemos acá? Fibroblasto. Ya. Bien, entonces fibroblasto, netamente, ya saben, cada vez que encuentren blasto, es una célula formadora de matriz, ¿no? En este caso, ¿qué va a producir el fibroblasto? Fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, como parte de la sustancia fundamental, ¿no? Bueno, las células endoteliales son células aplanadas, ¿no? Que van a estar cubriendo internamente a los vasos sanguíneos, al corazón, ¿no? Aquí están los mastocitos, que son células muy granulosas, ¿no? Pero ni siquiera en H no sé. Ay, hubiera prestado el mío. Bueno, no importa. Entonces, acá, por ejemplo, se ha empleado una técnica especial, que es la técnica de la tinta china, que lo que se hace es pues, que estas células consuman la tinta china y luego esa tinta china queda impregnada en su cuerpo, ¿sí? Y obviamente así podemos reconocerlas más fácilmente, ¿no? No sé qué pasa con esto. Bueno, no se puede. Ahí están las células, los mastocitos, que son células pues con muchas granulaciones basófilas, ¿no? Esto no es coloración H, no sé qué coloración será, pero no es H. Aquí tenemos los mastocitos con tremendas granulaciones de histamina, de heparina, ¿no? Y acá la encontramos en el tejido conectivo, ¿no? ¿Qué tejido es? ¿Se acuerdan? ¿Qué tejido es? Laxomir. Reticular.
denso y regular, ¿no es cierto? Denso y regular. Aquí también vemos en tejido conectivo laxo, también podemos encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues las fibras elásticas, las fibras colágenas, estas más gruesas, ¿no? Estas más gruesas, fibras de colágeno. Y la B no la veo. Bueno, entonces estos mastocitos los vamos a encontrar siempre en el tejido conectivo, pero recuerden que son células migratorias porque se formaron en la médula ósea. Ay, ay, ay. Células muy grandes, dice, con granulaciones de histamina y heparina, idénticos a los de los basófilos, ¿no? Por eso se creen que tienen una misma célula precursora, ¿no? Implicados en la curación de heridas por su papel en las alergias y anafilaxia. Mastocitos, entonces, miren, a nivel de microscopía electrónica, cómo se ven estas granulaciones tan densas, ¿no? Muy densas en mastocitos. ¿Cómo se produce esta degranulación? Los mastocitos tienen pues un glucocálix alrededor de la célula, y en los cuales se van a encontrar pues receptores de ¿cómo se llama esto? De diferentes tipos de moléculas. Entonces, acá a ver qué cosa es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresa alguna toxina, ¿no? Esta toxina lo que hace pues es ser identificada por estas moléculas del glucocálix, y inmediatamente eso va a provocar que se formen estas vesículas con las histaminas. Entonces, estas son vesículas que van a viajar hacia la membrana celular, hacen contacto con la membrana celular y se vacía totalmente. ¿Sí? Se va a vaciar estas granulaciones de histaminas. ¿Sí? Uy, qué pesado, por Dios. Soy Lita, estoy en clase, te llamo más tardecito. ¿Ya? Ya, amiga, un besito. Ya. Gracias. Ok, chao. Ya. Bueno, hoy día, porque es por ser mi cumpleaños, tienen que perdonarme, pues. Bueno, y entonces se va a producir, pues, esta degranulación, donde se van la célula va a vaciar, va a exocitar toda esta serie de sustancias, ¿no? Histaminas, heparinas, factores quimiotácticos, leucotrienos, y de todo, ¿no? Los macrófagos, en cambio, son células pues, que provienen de los monocitos, ¿sí? Los monocitos están en la sangre, ¿verdad? Estos son los linfocitos pues, más grandes que tienen un núcleo arriñonado. Badir, ¿sí querías preguntar algo? Sí, Miss, en la anterior diapositiva vi la inmunoglobulina E, Miss. Mi pregunta es, ¿los mastocitos también activan a la inmunoglobulina E? A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ya, la inmunoglobulina E va a ser va a funcionar como receptor en este caso, ¿no? Entonces, eso se va a pegar, más bien dicho, el antígeno, se va a pegar a esa inmunoglobulina E, y eso va a provocar que todas estas sustancias se rodeen de membrana, se forme una vesícula, y esa vesícula se va a dirigir hacia la membrana celular, y la membrana celular se abre y libera todas estas
todas estas sustancias, ¿no? Dice, la degranulación comienza cuando se establece un puente entre basófilos mastocitos que se unen a un mismo antígeno a través de estas moléculas que son anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina E, que son anticuerpos. Y estas son las moléculas de superficie, ¿no? Es como especie de una llave, digamos, ¿no? Como especie de una llave. Llega el antígeno, entonces inmediatamente se liberan las histaminas y nos van a producir pues una defensa contra las toxinas que puedan ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que estas sustancias a veces son arma de doble filo, porque si bien nos protegen cuando estas sustancias ingresan a nuestro cuerpo, hay personas que tienen una hipersensibilidad a determinadas sustancias. Entonces, esta hipersensibilidad hace de que estas células liberen masivamente gran cantidad de estos anticuerpos, ¿no? Y entonces produce pues lo que se llama shock anafiláctico, ¿no? En el shock anafiláctico, por ejemplo, así en un instante tienes fiebres, tienes, qué sé yo, una serie de síntomas, ¿no? Por el efecto de estas toxinas que han ingresado a tu cuerpo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser neutralizado. Entonces, ahí intervienen pues la heparina, las histaminas sobre todo, ¿no? Pero si la persona es alérgica, pues esta histamina se va, digamos, va a salir masivamente. Y entonces, ¿qué provoca? Estas sustancias son estimuladoras del sistema parasimpático. Entonces, en pocos minutitos, ¿qué hace? Comienzas a toser, comienzas a llenarte de ronchas, ¿no? No puedes respirar. No puedes respirar. ¿Por qué? Porque como han estimulado tu parasimpático, el parasimpático, ¿qué hace? Contrae a los músculos de a los bronquios, ¿no? Contrae a los bronquios. Al contraer a los bronquios, obviamente no puede ingresar aire, porque como se cierra, está más seguido porque quieres pues que pase algo de oxígeno, ¿no? Que llegue a tus pulmones. Entonces, si en pocos minutos no logras superar eso, te mueres, así simplemente. Por eso es que siempre una persona que pone inyecciones, qué sé yo, a la mano tiene que tener adrenalina, tiene que tener antihistamínicos por si acaso, si le ocurre algún problema, pues ahí tienes, ¿no? Hay como, digamos, como disminuir pues este efecto, ¿no? Si es que se produce pues este shock anafiláctico, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina estimula el sistema simpático. Y ustedes saben que el simpático con el parasimpático pues son antagónicos. Entonces, mientras que uno, digamos, acelera los latidos del corazón, el otro lo disminuye, ¿no? Mientras que uno aumenta el ritmo respiratorio, otro lo disminuye. Mientras que uno acelera pues la producción de saliva, el otro disminuye y así, ¿no? Estamos en ese plan. Y entonces constantemente todas nuestras funciones van a estar equilibradas, ¿no? Ay, núcleo granular. Bueno, estábamos con los macrófagos, ¿no? Entonces les decía, en este caso, el monocito cuando recibe señales quimiotácticas, inmediatamente se activa y trata de salir del torrente sanguíneo. Y lo va a lograr, por supuesto, pero con ella ya, digamos, se va a encontrar con otras células que, digamos, ya tienen una
más parecido pues, a lo que es un macrófago, ¿no? En cambio, el monocito todavía le falta pues varias divisiones, etcétera, descartar algunas cosas o aumentar algunas cosas. Entonces, los macrófagos, dice, son células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos procedentes de los monocitos de la sangre, ¿no? Entonces, en cada órgano que lleguen estas células, van a recibir un nombre diferente. En el caso del sistema nervioso central, se llaman microglias. En el caso de las células de Kupffer, los vamos a encontrar en el hígado. Las células dendríticas en los ganglios, las células de Langerhans en la piel, los osteoclastos en los huesos, histiocitos en el tejido conectivo, ¿no? Las células espumosas las vamos a encontrar dentro de las arterias, ¿no? Y también podemos encontrar otras células, a ver qué otras células faltan ahí. Las células del polvo. ¿Perdón? Los neumocitos 3 en los alveolos. ¿Los qué? Las células de polvo. Las células de polvo, digo, son macrófagos. Ah, ya, claro, también, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, pues en cada órgano, células de polvo en los pulmones, etcétera, en cada órgano van a recibir un nombre diferente, pero igual, o sea, son simplemente monocitos que han llegado a esa zona y pues se van a encargar de la fagocitosis, ¿no? Por lo tanto, estas células tendrán pues abundantes lisosomas, muchos lisosomas, ¿sí? Pero también tiene pues sus, ¿cómo se dice? Vamos a ver pues que estas células, estos macrófagos, van a cumplir la función de fagocitosis, por lo tanto tienen muchísimos lisosomas. También mucho retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque tienen que producir las enzimas digestivas. Y estas enzimas digestivas son proteínas, ¿no? Son proteínas, entonces tienen que tener mucho retículo endoplasmático rugoso. Pues acá, ya. Bueno, entonces, estos macrófagos los vamos a encontrar pues en el tejido conectivo, ¿no? Pero ¿de dónde procede? De los monocitos, ¿no? Eso hay que tener bien en cuenta. Aquí también se ha empleado pues tinta china para que estas células pues digieran esa tinta china, y cuando se hace el procesamiento de ese tejido, inmediatamente se, digamos, como que huyen del tejido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo las células de Kupffer. Estos son hepatocitos, ¿no? Estos son hepatocitos, son células del tejido, perdón, del hígado, ¿no? Y tenemos algunos, ¿cómo se llama esto? Algunos macrófagos, pues que los podemos distinguir fácilmente justamente por esa ambición, ¿no? de cumplir su función, ¿no? En este caso es fagocitosis, van a estar pues en los capilares sinusoidales del hígado, ¿no? Para poder fagocitar pues todo lo que encuentren en ese lugar, ¿no? También lo podemos encontrar en el tejido conectivo laxo, que ya lo hemos visto, ¿no? Esto es otra coloración, parece HE, pero está pues esta zona en la cual el tejido conectivo laxo, en el cual también van a producir pues esta misma función de antihistamínica, ¿no? Pero es muy peligroso. Yo pensé que había pasado. Ya. Las células gigantes a cuerpo extraño, que ya las conocieron la semana pasada, son células muy grandes que se han formado ya sea por la citocinesis, no, células que se han formado por la
cariocinesis, pero no la citocinesis. O sea, su núcleo crece muchísimo y tiene muchos núcleos, ¿no? Tiene muchos núcleos que pues esta célula es digamos, una gran célula fagocitaria, ¿no? Que es inmensa, tiene muchos núcleos. Y bueno, ¿qué más vemos acá? ¿Qué más vemos acá? Las plasmocitos. Células plasmáticas o plasmocitos. Estas células plasmáticas o plasmocitos van a surgir cuando el linfocito B es sensibilizado. Habíamos dicho el linfocito T es la única célula que tiene la capacidad de reconocer un antígeno. Entonces reconoce el antígeno, se va a los órganos linfoides y le dice, mira, ha entrado esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el linfocito B? Inmediatamente comienza a dividirse por mitosis, mitosis, mitosis. ¿Sí? Entonces, luego, estas células plasmáticas son células, pues, bien interesantes, como ven, son un poco ovaladas. Ay, bueno, las células, los linfocitos B, entonces, una vez que se dividen por mitosis, se van a transformar en células plasmáticas. Y esas células plasmáticas son las que van a salir, pues, de los ganglios, por ejemplo, van a salir hacia los senos medulares y de ahí al ilio, donde van a dirigirse hacia la vejiga, ¿no? La vejiga. Estos plasmocitos entonces se van a dirigir al tejido conectivo, ¿no? Y en el tejido conectivo van a producir anticuerpos específicos para el antígeno que ha ingresado, ¿no? Porque esas células hijas han sido sensibilizadas, ¿no? Entonces, al convertirse en plasmocitos, comienzan a producir anticuerpos en gran cantidad, pero solo para, digamos, atacar, digamos, a los antígenos que hayan ingresado. Ojo que ninguna célula inmunitaria tiene capacidad de reconocer un antígeno, solamente el linfocito T. Entonces, ¿qué pasa? Estas células quieren, pues, producir anticuerpos específicos para... Bueno, ¿qué características tienen estas células? Miren, son células ovaladas, con núcleos prominentes, excéntricos, o sea, no están al centro de la célula, y que van a tener, pues, una cromatina con heterocromatina, pues, distribuida de una forma especial, ¿no? Miren, parece como un relojito, ¿no? Las horas de un relojito, o permanece, pues, así, tan especial como rayos de bicicleta, ¿no? Como rayos de bicicleta también, no solamente, unos dicen que parece como un reloj, otros dicen que tiene proyecciones hacia el centro y que parecen como rayos de bicicleta, ¿sí? Entonces esos son los plasmocitos. Secretan grandes cantidades de anticuerpos, se diferencian a partir de los linfocitos B gracias a la estimulación de los linfocitos CD4. Son células ovaladas con núcleo redondo u oval, excéntrico, es decir, que está hacia un lado, no está al centro de la célula. Miren, esta es la célula y hacia un lado se encuentra el núcleo, ¿no? Ya, son células ovaladas con núcleo redondo u oval, excéntrico, con cúmulos de cromatina muy coloreados dispuestos a manera de rayos. Citoplasma basófilo. Aquí tenemos esta célula plasmática
que como ven tiene abundante retículo endoplasmático rugoso. ¿Y por qué tendrá mucho retículo endoplasmático rugoso? A ver, analice. Porque necesita generar las enzimas proteicas para la digestión. Claro, los anticuerpos son proteínas, ¿no? Las inmunoglobulinas son proteínas. Entonces necesita mucho retículo endoplasmático rugoso para poder crear estas proteínas, ¿no? Y obviamente, pues, esta va a tener mucho también aparato de Golgi, ¿no es cierto? Siempre van acompañaditos. Aquí vemos un núcleo bastante vesiculoso que nos indica pues una gran actividad en la célula, ¿no? Pero están ahí pues la cromatina bien concéntrica. ¿Y qué más vemos acá? Funciones de acuerdo. Funciones de acuerdo a los componentes de la matriz. Función mecánica, función de sostén, como el caso del tejido óseo. ¡Qué pesado! Por Dios, voy a apagar esto. Ya. Función de relleno, ¿no? Como el tejido adiposo, unión de tejidos, resistencia a la tracción, etc. Función metabólica, intercambio de nutrientes y desecho de almacén de sustancias. Intercambio de nutrientes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los nutrientes se forman en el intestino, ¿no es cierto? Por la degradación de los alimentos. Entonces, esos tienen que pasar al tejido sanguíneo, al sistema circulatorio, para ser conducidos hacia las células, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún vaso sanguíneo que esté conectado directamente a una célula como enchufado en una célula, no. Entonces, la célula va a producir pues sus, digamos, sus propias moléculas, ¿no? Y lo que va a hacer pues es ¿cómo les explico? Intercambio de nutrientes y desechos, almacén de sustancias. Estas sustancias lo que van a hacer es, ya sea almacenarse dentro de la célula o pueden eliminarse de la célula, ¿no? O simplemente ser intercambiados. Entonces, ahí cumple un rol muy importante el tejido conectivo, porque la célula va a vaciar su contenido hacia el tejido conectivo y de ahí va a ir al torrente circulatorio. O al revés, la sangre está trayendo moléculas especiales que lo que van a hacer pues es también hacer pues digamos coger esos nutrientes y almacenarlos, etc. Defensa. Porque todas las células inmunitarias pues van a cumplir su función dentro del tejido conectivo. Protección. Porque el tejido óseo forma cajas, ¿no? Cajas que van a proteger el encéfalo, la caja craneana, el corazón, los pulmones, la caja torácica, ¿no? Unión de tejidos. El tejido conectivo es muy importante para el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial es un tejido avascular. Entonces, si es avascular, van a unir pues al tejido epitelial al tejido conectivo, ¿sí? Ahí cumple un rol muy importante, por ejemplo, las integrinas de las células basales del epitelio con la fibronectina, ¿no? Entre ellas dos pues van a acogerse y van a hacer que esas células estén pegadas siempre al tejido, ¿cómo se llama esto? Del tejido epitelial al tejido conectivo,
¿no? Y viceversa también. Resistencia a la tracción. Este es un tejido conectivo denso regular. Regular, ¿por qué? Porque miren, sus fibras de colágeno son bastante ordenadas, ¿no? Son bastante ordenadas. Entonces, vemos aquí las fibras de colágeno son bastante gruesas y paralelas. Eso les confiere pues una resistencia a la tracción en dos sentidos. O sea, se puede jalar así y ese tejido va a resistir, ¿no?, al desprendimiento de esas células por ese tirón, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es algo que se me acaba de ocurrir en el momento, pero que sí es importante, ¿no? Notar pues que estos tendones, ¿no?, esas fibras de colágenas del tendón, lo que van a hacer pues es darle soporte al tejido para soportar la tracción. Entonces, en el caso del tejido conectivo denso regular, las fibras colágenas están muy alineadas, digamos, ¿no? ¿Sí? De tal manera que cuando se necesita, estas células pueden, dime yo, mira, a ver, antes de continuar. Miss, disculpe, ¿en ese tejido hay fibras elásticas y reticulares o solo fibras de colágeno? Acá no, acá, o sea, hay tejido, fibras colágenas, ¿no? En el denso regular hay fibras colágenas. También van a encontrar una clasificación diferente a la que nosotros hacemos, ¿no? Hay por ejemplo, el tejido conectivo laxo, y de ahí deriva el tejido conectivo denso, regular y el irregular, ¿no? Pero aquí en el caso del tejido conectivo, denso regular, solamente vamos a ver fibras de colágeno, ¿sí? Fibras de colágeno. Y acá, ¿qué podemos ver? Miren esta célula y miren esta célula. Ese es un fibroblasto, es un fibrocito. Entonces, fibroblasto con la cromatina más laxa, fibrocito con la cromatina más densa, ¿no? Entonces, también son fibrocitos, fibroblasto. Ya. ¿Dónde encontramos este tejido? Lo vamos a encontrar en tendón, en ligamentos elásticos, ¿no? Acá, esto es también un tendón, pero coloreado con tricrómica de Mason. Entonces, eso nos da la oportunidad de diferenciar el tendón del músculo. Porque aquí estamos viendo pues toda esa... estas fibras de colágeno pues paralelas, ¿no? Fibras de colágeno. Y en cambio acá todas son verticulares. Ya. ¿Ok? Acuérdense siempre que cuando hay una tricrómica, el colágeno siempre se va a teñir de azul o de rojo. De rojo se van a colorear las células, ¿no? Soporte del organismo. ¿Qué tejido es ese? Ah, no, pues, no, ustedes no saben. Este es hueso, ¿no es cierto? Este es un hueso esponjoso trabecular. Y que esto viene a ser, pues, este tejido óseo, ¿no? Este tejido óseo es el que nos va a dar, pues, soporte. ¿Por qué? Porque gracias a estos huesos los músculos se pueden insertar y no perder su nacimiento, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Bueno, ya este es un tejido óseo, pues, especializado, ¿no? Que va a formar como unas redes que lo que van a dar, pues, es realmente mucho más soporte a las columnas que se hacen en los edificios.
¿Qué es esto? Pero no reconocen qué es esto. El tejido óseo compacto, mira. Tejido óseo compacto, ¿no? Y acá Tejido óseo esponjoso. esponjoso, ¿no es cierto? Hacia el centro siempre va a ser esponjoso, ¿no? Entonces acá estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Periósteo, estamos viendo las primeras capas celulares. Y después, aquí va a estar pues la médula ósea, ¿no? Ya. Bien, defensa. Bien, aquí defensa porque las células migratorias van a llegar pues a este punto por medio de chungos. Estas células lo que van a hacer pues es protegernos, formar como especie de una barrera para impedir que el virus se siga, el virus, estoy empezando ya yo en el COVID, que la gente pues causante de alguna enfermedad, digamos, ya sea viral, bacteriana, etcétera, pase esta barrera, ¿no? Y que simplemente, bueno, dice que vamos a ver ahora después. Bueno, entonces, ¿estas células qué células serían? ¿Mastocitos? Mastocitos, ¿no es cierto? Mastocitos. ¿Y estas de acá? Adipocitos. Adipocitos, ¿no es cierto? Y esto estamos en la, ¿cómo se llama esto? Aquí estamos en el tejido conectivo en general, ¿no? El fondo de la piel, en la parte reticular de la piel. Ya. Medio tisular de diferenciación. ¿En dónde ocurre esto? En los órganos linfoides, ¿no? Porque en estos órganos linfoides va a predominar estas fibras que vienen a ser las fibras reticulares. Estas fibras reticulares, como su mismo nombre dice, pues tienen proyecciones que se van a anastomosar, se van a bifurcar, etcétera, o sea, van a formar como especie de un sincicio, ¿no? Entonces, estas células, perdón, estas fibras las vamos a encontrar en órganos hematopoyéticos, por ejemplo, y en órganos linfoides. Entonces, ¿qué hacen estos marcos? ¡Qué pesado! Gonzalito, gracias. Estoy en clases. ¿Aló? ¿Aló? Estoy en clases. Ya. Después de las 8:30. Ya, ok, gracias. Si no, van a seguir llamando. Yo creo que mejor voy a apagar el teléfono y ya llamarán después. A apagar tan fastidio. No se paga. Ya. Entonces estas fibras, miren cómo, por eso se llaman reticulares, porque forman redes. Y dentro de esas redes van a formar esto que se llaman los nidos de células, ¿no? Nidos de células. Cada uno de estos es un nido de células. Y las células que están adentro son linfocitos. Son células que están en proceso de maduración, ¿no? En los órganos linfoides, por ejemplo, van a llegar los linfocitos B para su proceso de maduración y después convertirse en plasmocitos, ¿no es cierto? En el caso del timo, van a ir los linfocitos T para capacitarse y aprender a reconocer cada una de nuestras moléculas de histocompatibilidad. Entonces, este tejido conectivo, pues simplemente lo que va a hacer es formar redes, como especie de unas canastitas forma, ¿no? Unas canastitas como los nidos de las aves. Hay unas aves que forman unos nidos que parecen así unas lágrimas, ¿no? Así por el estilo. Todo está entretejido y adentro están metidas las células que están en proceso de, ya sea de proliferación y diferencias. Función energética, ¿por qué? Porque el tejido adiposo va a almacenar, pues, grasa
que nos da a servir pues en un momento de, digamos, de estrés, en momentos de, ¿cómo se dice? Cuando vamos a requerir pues sustancias almacenadas, ¿no? Por decir, de repente nosotros no hemos tomado desayuno, estamos en clases y de repente nos da un hambre atroz, ¿no? Queremos comer, quiero comer. Pero no puedes salirte de la clase. Entonces tienes que quedarte en la clase. Y de repente, sin darte cuenta, se te fue el hambre, se te fue el apetito. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Estas células han hecho beta-oxidación y los ácidos grasos que tienen almacenados ahí van a liberar gran cantidad de energía, mucho mayor cantidad que una molécula de glucosa, ¿no? Porque una molécula de glucosa, ¿cuántos ATP puede formar? ¿Cuántos ATP puede formar una molécula de glucosa? 26 a 38. 26 a 38. 36 o 38, ¿no? Dependiendo de la lanzadera que utilice la célula. Entonces, estas es con la glucosa, pero ¿qué ocurre con los ácidos grasos? Los ácidos grasos tienen cadenas más largas. Entonces, un ácido graso puede brindar mucho mayor cantidad de energía. Por cada ácido graso puede liberar, pues qué sé yo, 240, 280 ATPs. Entonces la diferencia es bárbara, ¿no? Entonces de repente ya no sentimos hambre, ¿sí? No sentimos hambre, ¿por qué? Porque ya tenemos la energía necesaria para el momento, ¿no? Sin querer queriendo. Y eso también, ese principio se utiliza, aunque ustedes no lo crean, para hacer las cremas reductoras. Las cremas reductoras lo que hacen es, digamos, crear ese deseo, digamos, de producción, ¿no? de obtener energía a partir de estas moléculas, ¿no? Entonces se le engaña al cuerpo y, por ejemplo, le echas cafeína a esa crema y la cafeína lo que va a hacer pues es hacer que esa grasa se vaya y haga beta-oxidación. Entonces poco a poco se va a ir reduciendo la cantidad de grasa sin hacer ejercicio, sin nada. Bueno, yo no sé de teoría, pero nunca lo tomo en práctica, por eso estoy hecho una bola. Entonces, esta grasa pues almacenada en estas células sirve pues para obtener mucha energía. La clasificación entonces embrionario, propiamente dicho, y especializado, ¿no? Dentro del embrionario, mesenquimal y mucoso, y dentro del propiamente dicho, el laxo, el conectivo denso, conectivo elástico y conectivo reticular, ¿no? El conectivo denso solo puede ser de dos tipos, ¿no? Denso irregular, cuando las fibras no tienen una orientación definida, irregular cuando sus fibras están ordenadamente, están en forma paralela. El tejido conectivo elástico cuando presenta, justamente cuando presenta muchas fibras elásticas, ¿no? El conectivo denso, muchas fibras colágenas. El elástico, muchas fibras elásticas. Y el tejido conectivo reticular, donde van a predominar pues, las fibras reticulares, ¿no? Tejido conectivo especializado, el adiposo, que puede ser unilocular o multilocular, cartilaginoso, puede ser hialino, elástico, fibroso, y el tejido pues, óseo, que puede ser óseo compacto u óseo esponjoso, además del tejido sanguíneo, ¿no? Entonces miren acá el tejido mesenquimal. Como les decía, estas células pues, son más o menos fusiformes, que presentan proyecciones, ¿sí? Y que tienen núcleos, núcleos pues bastante voluminosos, ¿no? Poca matriz,
poca matriz. Y en esa matriz solamente vamos a encontrar fibras de colágeno delgadas, ¿no? Nada más. Porque a la célula no le interesa, pues, mantener una puerta así o así, no le interesa nada. Lo único que le interesa es dar lugar a futuras células como los osteoblastos, ¿no? Bien, son abundantes células mesenquimales, número ovoide, de manera de que de cromatina laxa, núcleo evidente, citoplasma escaso con formación de una red celular gracias a sus fines prolongaciones. Las células mesenquimales, por diferenciación, forman las células del tejido conectivo. Vamos a encontrar fibras de colágeno delgadas, ¿no? Tejido conectivo mucoso mucoide, vamos a explicarlo solamente en las imágenes porque si no nos va, ya no nos alcanza el tiempo. Tejido conectivo mucoso mucoide, mire, esto es en cordón umbilical. En el cordón umbilical vamos a encontrar esta membranita que es el amnios. Internamente vamos a encontrar 2 arterias y una vena. Y todo el tejido que está de relleno ahí en ese tubo, ese conducto, va a formar pues las camas, van a formar lo que se llama la gelatina de Wharton, ¿no? La gelatina de Wharton. Entonces esa gelatina de Wharton está compuesto de tejido conectivo mucoso mucoide. Está sus células, fibroblastos, fibrocitos, ¿no? Bien, este tejido es un tejido del adulto, ¿no? Del adulto. Aparte, bueno, desde que nace el niño lo podemos ver, ¿no? Entonces, después del nacimiento de un niño, este tejido solo lo vamos a encontrar acá, en la pulpa dentaria. No hay ninguna otra parte del cuerpo donde haya este tejido, solamente acá. ¿Sí? Se observan numerosas fibras finas de colágeno, pero ninguna reticular o elástica. Entonces vamos a encontrar fibroblastos y fibrocitos, ¿no? Tejido conectivo laxo o areolar. Bien, este tejido conectivo pues está muy vascularizado, ¿no? Eso sí, siempre. Recuerden que va a estar muy vascularizado. Ay, no sé. Bueno, ya pues que se me ve ahí, parece como si tuviera una, ¿cómo se llama esto? Un turbante o una cofia, no sé. Se ve horrible. Bueno. Entonces este tejido conectivo laxo tiene abundantes, es muy irrigado, ¿no? Muy irrigado, muchos vasos sanguíneos y linfáticos, conectivos subcutáneos, formado por diversidad de células, fibroblastos, macrófagos, lipocitos, células germinatarias, pigmentarias, células endoteliales, leucocitos, etc. Sustancia fundamental, ¿no? Como todo tejido conectivo, donde vamos a encontrar glucosaminoglucanos, proteoglucanos, etc. Red laxa de fibras colágenas, elásticas y reticulares, ¿no? Entonces acá ven este tejido conectivo laxo pues compuesto de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares. Uy, ya nos pasamos. Bueno, terminamos en la práctica entonces, ya falta poco creo. Sí, vamos a ver cuánto nos falta. Esta cosa que me... ¿En qué práctica, en qué esto nos hemos quedado? A ver, nos hemos quedado en la lámina.
Diosito, están acá. No, todo eso ya hemos pasado, ¿no? ¿Dónde está? Por la 43, creo. La 41. 41. 41, ¿no? La 41 nos hemos 41, quedado. 41. Ok. En la 41 y es hasta la 64, ¿no? Ya. Ok. Entonces lo terminamos en la práctica, ¿sí? Tenemos que abrir el chat para abrir en privado. Ya. Ok. Ya, ok. Acuérdese el segundo grupo que nuestra clase empieza a las 7 en punto, no 7:10. ¿Sí? Porque si no, la clase es mucho más corta si no estamos al tanto de eso, ¿sí? Ok, nos estamos viendo entonces Ya, doctora, en la gracias. práctica. ¿Ya? Bye, bye.